Lecture 1 is entitled, But How Could Everyone Be So Wrong? La clase número uno tiene como título ¿Cómo puede todo el mundo estar tan equivocado? This is a course about Christian eschatology. Este es un curso sobre la escatología cristiana. A word that means the doctrine or study of last things. Escatología queriendo decir el estudio o las doctrinas de las últimas cosas. It is thus a course about what many call biblical prophecy. Y es, por lo tanto, relacionado con lo que muchas personas llaman la profecía bíblica. It is not theoretical. No es teórico, These lectures come from several deep convictions. sino que provienen de convicciones profundas. The conviction that eschatology is profoundly important. Una de esas convicciones es que la escatología es profundamente importante, That the eschatological system of the Bible is basically simple. que el sistema escatológico de la Biblia es básicamente muy sencillo, And that popular views of prophecy today are profoundly unbiblical. y que muchas de las perspectivas populares sobre la escatología que existen hoy día son profundamente no bíblicas. Now it's this last conviction that is likely to get me into trouble. Y esta última convicción es la que probablemente me va a poner en serio problema con ustedes. Before we begin the study of eschatology proper, Y antes de iniciar el estudio mismo de la escatología, the problem suggested by the title of this lecture has to be addressed. tenemos que darle respuesta a la pregunta que es el título de esta primera clase. When I say that modern views of prophecy are profoundly unbiblical, Cuando digo que los puntos de vista de la profecía que existen hoy en día son poco bíblicas, many will wonder how so many earnest Christians could be so wrong. algunos se preguntarán, pero ¿cómo puede ser que tantos cristianos sinceros y verdaderos estén tan equivocados? Now before I answer that question, Y antes de darle respuesta a esta pregunta, let me make clear that I believe that many that hold the view of prophecy that is so popular today are indeed Christians. permítame decir que aquellos que creen en los puntos de vista de las profecías modernas que hoy existen o de las más populares, yo también considero que son verdaderos creyentes. I am not attacking the Christian character of those with whom I differ. Así que cuando estoy hablando de diferencias en punto de vista escatológico, no estoy atacando el carácter cristiano de esas personas. I owe personally a great debt to many such people. Yo personalmente le debo mucho a personas que difieren conmigo escatológicamente. But the fact that they are Christians does not mean that they are right, Pero el que ellos sean cristianos no quiere decir que estén correctos, or that the differences between us are unimportant. o que las diferencias entre nosotros son sin importancia. Some men's hearts are better than their heads, Algunos corazones son mejores que sus cabezas, but what is in their heads may still be dangerous to others. pero lo que está en sus cabezas puede ser peligroso para otras personas. Now, since I believe this, I must do a thorough job of convincing you of the error of this view. Por lo tanto, como esta es mi convicción, debo dedicarme a hacer un buen trabajo para convencerlos a ustedes del error de este punto de vista. Of course, I must do this mainly through opening up the clear teaching of God's Word. Obviamente, la manera de hacerlo es exponiendo las enseñanzas de las Escrituras. Before I come to God's Word, however, I must address a prejudice in favor of the popular view against which I will be teaching. Pero antes de abrir las Escrituras, debo hablar sobre un prejuicio a favor del punto de vista popular que prevalece hoy día. The view I will criticize has been popular for the last decades of the Christian church. El punto de vista que voy a criticar se ha popularizado en las últimas décadas de la iglesia cristiana. This makes it seem to be the historic view of the Christian church. Y ha sido tan popular, ha alcanzado tal popularidad, que parece ser el punto de vista histórico de la iglesia. And anything else can appear novel.
y como que cualquier otro punto de vista es nuevo. Therefore, in order to test the validity of the claims of the popular view, we will have to study a little church history. Así que para poder examinar la validez de este punto de vista, tenemos que hacer un repaso de la historia de la iglesia. We will study the history of eschatology in the church by responding to the question that titles this lecture, Así que vamos a estudiar la historia de la iglesia en cuanto a la escatología se refiere, dándole respuesta a la pregunta de esta lección. How could everyone be so wrong? ¿Cómo puede todo el mundo estar tan equivocado? Our first response to this question is as following. La primera respuesta a esta pregunta es la siguiente. Actually, the view popular today is one of only 4 views that have been held and are held by evangelical Christians. La perspectiva popular de nuestros días es solo una de cuatro perspectivas que han sido y son creídas por los cristianos evangélicos. The prophetic view popular today has a name. Y esta perspectiva popular hoy en día tiene su nombre. It is called dispensationalism, or more fully, dispensational premillennialism. Se le llama dispensacionalismo o, un nombre más completo, un premilenialismo dispensacionalista. And you see in your notes an illustration of what dispensational premillennialists believe. Pueden ver en sus notas y en la pantalla una ilustración de lo que cree este punto de vista. Dispensational premillennialism, as this name suggests, is a form of premillennialism. El premilenialismo dispensacionalista, como sugiere su propio nombre, es una forma de premilenialismo. Premillennialism is the view that Christ is to return before the millennium, prophesied in Revelation 20. Premilenialismo lo que significa es que cree que Cristo va a regresar antes del milenio profetizado en Apocalipsis 20. The term millennium is simply the Latin for 1,000 years. El término milenio es simplemente un término latín que significa 1000 años. The 1,000 years of Revelation 20 is a time in which Christ reigns and Satan is bound. Los 1000 años de Apocalipsis 20, entonces, son 1000 años donde Cristo reina y Satanás está atado. Premillennials take this to mean a personal and physical reign of Christ on earth after he returns for a literal 1,000 years. Entonces los premilenialistas creen que viene el regreso de Cristo, luego un milenio, y este milenio es un reinado aquí en la tierra del Señor Jesucristo después de su venida. Dispensational premillennialism is the form of premillennialism that emphasizes that history is divided into different dispensations. Y entonces, eso es el premilenialismo. Ahora, el premilenialismo dispensacionalista nos enseña que además de ser premilenial, también que la historia está dividida en dispensaciones. Of course, all Christians, no matter their eschatological persuasion, allow that in some sense this is true. Todos los cristianos, no importa cuál sea su creencia escatológica, admiten que en cierto sentido esto es verdad. So we must say that dispensationalism is more specifically the view that God is pursuing alternating programs in these different dispensations. Pero, más bien, el dispensacionalismo, el punto de vista dispensacionalista, más bien es más particular y cree que Dios tiene secciones separadas de la historia, de cómo trata con la gente. As the chart above suggests, God alternately pursues his plan for the Jewish nation on the one hand, and his plan for the Gentiles and the church on the other. So you have Israel, the church, and then Israel again during the tribulation and the millennium. En otras palabras, como ven en la gráfica, Dios tiene, según el punto de vista dispensacionalista, un plan particular para Israel, otro plan para la iglesia y otro plan futuro para Israel de nuevo. Now closely related to this dispensational scheme of history
y muy relacionado con este punto de vista dispensacionalista de la historia. And in fact, built on it is the secret rapture theory of Christ's second coming. Y es más, edificado sobre este punto de vista, encontramos la teoría que se le llama la teoría del rapto secreto. Now this theory, which has been spectacularly popularized by the special effects of recent movies, Y esta teoría del rapto secreto, la cual ha sido popularizada en parte por muchos efectos especiales de películas que han salido recientemente. this theory is the view that Christ's return will be in two stages. Esta teoría enseña de que la venida de Cristo tiene dos etapas. The first of these stages will be secret and will remove the church from the world prior to the Great Tribulation. La primera etapa es una venida secreta de Cristo, donde Cristo sacará a la iglesia del mundo. The second will be a glorious coming and will bring an end to the reign of Antichrist. Y que la segunda venida es una venida gloriosa que le pondrá fin al gobierno del anticristo. It will also usher in the millennial reign of Christ with the Jewish nation over the world. Y que también introducirá el reinado del milenio y la nación de Israel. It's important to emphasize that the unique and distinguishing feature of dispensationalism is the consistent separation between Israel and the church that it maintains. Y una de las cosas que hay que enfatizar es que el dispensacionalismo hace una distinción clara entre lo que es Israel y lo que es la iglesia. This separation is called the church-Israel distinction. Y esa separación se le llama la distinción de Israel y la iglesia. And now it's this point, the church-Israel distinction, that most clearly distances dispensational premillennialism from the next view to be described. Y es este punto de vista, o sea, la separación entre la iglesia entre la iglesia e Israel, que más separa, más distingue a este punto de vista del próximo que vamos a ver. That view is called historic or covenant premillennialism. Ese punto de vista, el segundo, es el que se le llama el premilenialismo histórico o el premilenialismo del pacto. Now this view holds in common with dispensationalism a premillennial view of Christ's return. Este punto de vista, al igual que el anterior, cree en un regreso de Cristo antes del milenio. Premillennialism is the view, as I've just said, that Christ is to return before the millennium prophesied in Revelation 20. Como dijimos, premilenialismo es que cree que el regreso de Cristo es antes del milenio profetizado en Apocalipsis 20. Now the name historic premillennialism is of course loaded or prejudiced. Claro, el nombre premilenialismo histórico está cargado con mucha información. It claims for this view that it is the historic premillennialism found earlier in the history of the church. En otras palabras, al llamarse premilenialismo histórico, está diciendo que este es el punto de vista histórico. En otras palabras, que el otro premilenialismo es más reciente que este. It implies that dispensationalism is not to be identified with the premillennialism found in the earlier centuries of church history. Implica entonces que este premilenialismo no cree en una doctrina dispensacionalista, sino más bien que el premilenialismo histórico, el cual es de la iglesia en sus tiempos más iniciales, no tiene nada que ver con el dispensacionalismo. And we will examine this claim later in this lecture. Y eso también lo vamos a observar en esta misma clase. The view has also sometimes been called covenant premillennialism. También se le ha llamado premilenialismo del pacto, This associates it with covenant theology. lo cual entonces lo asocia con lo que se le llama la teología del pacto. This name emphasizes that this form of premillennialism does not separate Israel and the church like dispensationalism. Y esta teología, este nombre enfatiza que esta doctrina, esta perspectiva, este punto de vista, no separa a la iglesia de Israel como lo hace la anterior que vimos. It sees the church as the new Israel of God
and rejects the church's real distinction of dispensationalism. Enseña que la iglesia es el nuevo Israel de Dios y rechaza que haya una distinción de lo que es la iglesia y de lo que es Israel. It follows that rejecting this distinction, this form of premillennialism also rejects the secret rapture theory. Y por lo tanto también el premilenialismo histórico rechaza la teoría del rapto secreto. So you can see this in the next diagram in your notes. En la próxima gráfica lo pueden ver. So you see a table of differences there with the two differences between historic and dispensational premillennialism. En esa tabla que le vamos a mostrar y que está en la página número 2, pueden ver las diferencias entre el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacionalista. Then we come to amillennialism. Luego entonces vamos a considerar el amilenialismo. And you see the diagram of it right there at the top. Y pueden ver también el diagrama. Amillennialism literally means no millennialism. Literalmente amilenialismo lo que significa es no milenio. Now in one sense, this name is accurate. En cierto sentido, este nombre que se le ha dado a este punto de vista es correcto. And in another sense, it is not accurate. Pero en otro sentido no es correcto. It is accurate in that the millennium has usually been defined as a great golden age of material blessing on earth before the eternal state, in which evil is suppressed and righteousness is triumphant. Es correcto si el milenio se entiende como un estado de prosperidad y abundancia y bendición antes del estado eterno, donde la maldad es vencida y la justicia reina. It is true that in this sense, amillennialism holds no millennium. Es correcto entonces decir que en ese sentido, si el milenio se cree que es eso, entonces la doctrina amilenial no cree en el milenio. Amillennialists do not believe in a great golden age of righteousness on earth before the eternal state. El amilenial no cree en un período en la tierra de prosperidad y de justicia antes del estado eterno. Amillennialists, however, are Bible-believing Christians and view Revelation 20 as divine truth. Pero los amilenialistas también creen en las Escrituras y creen que Apocalipsis 20 es verdad. So of course they believe in the millennium of Revelation 20. Así que claro que los amilenialistas creen en el milenio de Apocalipsis 20. But they associate this period of time with the gospel or church age between Christ's first and second advents. Sí, pero a lo que el amilenialista le llama milenio más bien al periodo evangélico, o sea, el periodo que existe entre la primera y la segunda venida de Cristo. They teach consequently that Christ returns after the millennium is completed. Por lo tanto, ellos enseñan, los amilenialistas, que Cristo regresa después de ese milenio. At Christ's return, the general judgment and the general resurrection occurs, and the eternal state commences. O sea que los amilenialistas creen que después de ese periodo, de ese milenio, entonces viene el regreso de Cristo, viene el juicio general, viene la resurrección general de todos. The last view that has been held by evangelical Christians is postmillennialism. La última perspectiva creída por los cristianos evangélicos en cuanto a la escatología es el postmilenialismo. And you see the illustration there. Y pueden ver también la ilustración en la parte de abajo de la página número 2. Postmillennialism, as the name indicates, teaches that Christ will come back post or after the millennium. La doctrina del postmilenialismo, como su nombre bien lo indica, cree que el regreso de Cristo sucederá después del milenio. In contrast to amillennialism, it does believe in a great golden age of spiritual and material blessing on earth before the eternal state. Pero diferente al amilenial, esta doctrina, esta enseñanza
sí cree en un periodo de oro donde habrá abundancia material y prosperidad espiritual antes de la venida de Cristo. But in contrast to premillennialism, it believes that this great golden age is brought to pass through spiritual means before the return of Christ. Pero diferente al premilenialismo, entiende que esta edad de oro, este período antes del regreso de Cristo, sucederá a través de medios espirituales, específicamente antes del regreso de Cristo. These are the four views of eschatology that have historically and are today held by Christians. Entonces estas cuatro son las cuatro posiciones escatológicas creídas por los evangélicos a través de la historia y hoy en día. Famous Christians, well-known preachers, have held each of these views. Hay cristianos famosos, predicadores muy conocidos que han creído en una de las cuatro posiciones. Jonathan Edwards was a postmillennialist. Jonathan Edwards era un postmilenialista. John Calvin and Martin Luther were amillennialists. Juan Calvino y Martín Lutero, amilenialistas. Spurgeon was an historic premillennialist. Spurgeon, un premilenialista histórico. So these millennial views can be classified in different ways. Y estos puntos de vista milenialistas pueden ser clasificados en diferentes maneras. And I've classified them in different ways so that you can understand them better. Y hemos hecho algunas tablas para clasificarlo en diferentes maneras para ayudarlo a entenderlo mejor. They can be classified by their view of the relation of the return of Christ to the millennium. Tenemos ahí la clasificación según la relación entre la venida de Cristo y el milenio. In this narrow sense, amillennialism is postmillennial. Así que en este sentido, el amilenialismo es postmilenial. Because it believes Christ comes back after the millennium. Porque cree que el regreso de Cristo es después del milenio. So two of the views are premillennial and two are postmillennial. Así que dos de los puntos de vista son premileniales y dos de los puntos de vista son postmileniales. These views can also be classified by their view of the relation of the return of Christ to a future tribulation. También puede ser clasificada según la relación entre la tribulación futura y el milenio. Dispensationalism is pre-tribulational. El dispensacionalismo es el único que es pretribulacional. The other three views are post-tribulational. Los otros tres son posttribulacional. These views can also be classified by way of their view of the relation of church in Israel. También estos puntos de vista pueden ser clasificados según la relación que existe entre la Iglesia e Israel. Dispensationalism says the church is distinct from Israel. El dispensacionalismo enseña que la Iglesia es distinta a Israel. But the other three views say the church is the new Israel. Pero los otros tres puntos de vista dicen que la Iglesia es el nuevo Israel. Finally, these views may be categorized by way of their view of a future millennium before the eternal state. Finalmente también podemos clasificarla según su perspectiva sobre un milenio futuro antes del estado eterno. Millennialism is sometimes called Chiliasm. El milenialismo también se le llama kilianismo. From the Greek word for 1,000. De la palabra griega que significa 1000 también. So three views are chiliastic or millennial. Así que hay tres puntos de vista kiliásticos o mileniales. And one view is anti-chiliastic or anti-millennial, amillennialism. Y uno es antiquiliástico o antimilenial y este es el amilenialismo. Now the main point of this overview is to show that dispensationalism is not the only view held by evangelical Christians. El punto principal de todo lo que hemos hablado es mostrarle a ustedes que el dispensacionalismo no es el único punto de vista que existe entre los evangélicos. The idea that if the popular view is wrong, then the Christian church as a whole has been wrong, assumes something that is simply mistaken. El creer que si el dispensacionalismo está equivocado, la iglesia entera está equivocada, no es correcto. Dispensationalism is not the only view held by evangelical Christians. El dispensacionalismo no es
el único punto de vista creído entre los evangélicos. either today or historically. Hoy y a través de toda la historia. Now, each of the views discussed above, with the exception of dispensationalism, has been widely held by Christians in past centuries of the church. Con excepción al dispensacionalismo, los otros tres puntos de vista han sido creídos por muchos siglos a través de la historia de la Iglesia. Dispensationalism is prominent in our day, El dispensacionalismo es popular en nuestros días, but each of the other views has had its own time in the church. pero cada uno de los otros puntos de vista ha tenido su popularidad en la historia de la Iglesia. Historic premillennialism was quite prominent for a period in the early church. El premilenialismo histórico fue muy prominente, muy popular en la Iglesia primitiva. Amillennialism was dominant in the church from Augustine through the 16th century Reformation. El amilenialismo era el más común desde San Agustín hasta la Reforma. Augustine, Luther, and Calvin were each amillennialists. Agustín, Lutero y Calvino eran los tres amilenialistas. Postmillennialism was widely held in the 1600s and 1700s by some of the great evangelicals of that day, like Jonathan Edwards. El postmilenialismo se convirtió en un punto de vista popular en los años 1600 y los años 1700 y era creído por evangélicos muy conocidos, teólogos como Jonathan Edwards. My point is that dispensational premillennialism is not the only Christian view. Así que veamos que el premilenialismo dispensacionalista no es la única creencia, no es la única doctrina escatológica que existe. Now let me give you my second response then to the question, how could everyone be so wrong? Aquí entonces pasamos a la segunda respuesta. La pregunta de nuestra primera clase es ¿cómo puede estar todo el mundo tan equivocado? Many have that second response is this. Actually, the dispensationalism taught today is a quite recent development in church history. La segunda respuesta es que el dispensacionalismo que se enseña hoy en día ha surgido recientemente en el contexto de la historia de la Iglesia. Many think that dispensationalism, so widespread today, is the historic view of the Christian church. Muchos creen que el dispensacionalismo que se cree hoy en día ha sido creído a través de la historia de la Iglesia. This impression is sadly mistaken and based on a remarkably nearsighted view of church history. Esta impresión está errada y se basa en una visión corta de lo que es la historia de la Iglesia. It is true that dispensationalists have made extraordinary claims with regard to premillennialism in the early church. Es verdad que los dispensacionalistas han reclamado o han dicho o han proclamado que su punto de vista ha sido creído también en los inicios de la Iglesia. The noted dispensationalist, Dr. Charles Feinberg, Un teólogo dispensacionalista muy conocido, Charles Feinberg, has asserted the entire early church of the first 3 centuries was premillennial almost to a man. él dice que toda la iglesia primitiva de los primeros 3 siglos era premilenialista casi hasta 100% de los hombres. There are, however, 3 problems with Dr. Feinberg's claim. Pero hay 3 problemas con esta declaración del Dr. Feinberg. First, even if his claim were true, it would do him little good. Primero, en primer lugar, aun si lo que él dice es verdad, no lo ayuda mucho. We have seen that there is a great deal of difference between dispensational and historic premillennialism. Hemos visto que hay una diferencia inmensa entre el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacionalista. In fact, in a number of respects, historic premillennialism has as much or more in common with amillennialism and postmillennialism than it does with dispensationalism. Más bien, el premilenialismo histórico tiene más cosas en común con el amilenialismo y el postmilenialismo
que con el premilenialismo dispensacionalista. It is indisputable that the premillennialism found in the early church was historic rather than dispensational in character. Es indiscutible que el premilenialismo que hallamos en la iglesia primitiva es el premilenialismo histórico y no el premilenialismo dispensacionalista. The proof of this is to be found in the first church father in whose writings we find premillennialism. Y la evidencia se encuentra en el primer padre de la iglesia que escribió sobre escatología. This is the church father known as Justin Martyr. El conocido como el Justino Mártir. Justin's writings date from about the year 160. Y sus escritos son del año alrededor del año 160 después de Cristo. He was clearly a premillennialist. Él era claramente, según sus escritos, un premilenialista. In the work called The Dialogue with Trypho the Jew, En una obra llamada El diálogo con Trifo el judío, he says this, él dice lo siguiente: "But I and others who are right-minded Christians on all points yo y otros que somos cristianos de mente recta en todos los puntos, are assured that there will be a resurrection of the dead, estamos seguros que habrá resurrección de los muertos and 1,000 years in Jerusalem, y 1000 años en Jerusalén, which will then be built, adorned, and enlarged, as the prophets Ezekiel and Isaiah and others declare." y que serán adornados y que serán engrandecidos como el profeta Isaías, el profeta Ezequiel y otros profetas han profetizado. The difficulty with Justin's premillennialism for Dr. Feinberg La dificultad para el Dr. Feinberg con el premilenianismo de Justino is that in this very work, Justin bears explicit and repeated testimony to his rejection of the Church Israel distinction. es que en esta misma obra de Justino, él varias veces, repetidas veces, enfatiza no estar de acuerdo con una distinción entre Israel y la Iglesia. Thus he rejects the essential feature of dispensationalism, the Church Israel distinction. Por lo tanto, en su obra, él rechaza esa distinción esencial del dispensacionalismo, que es la distinción Israel y la Iglesia. In fact, one of the major themes of the dialogue with Trypho the Jew is that Christians are God's true Israel. Es más, uno de los temas principales de esta discusión con Trifo el judío es que la iglesia, que los cristianos son el verdadero Israel. The following statement from chapter 11 is representative. La siguiente declaración del capítulo 11 de la obra es una buena representación de lo que estoy diciendo. For the true spiritual Israel and descendants of Judah, Jacob, Isaac, and Abraham, porque el verdadero Israel, los descendientes de Abraham, los descendientes de Isaac, de Jacob y de Judá, are we who have been led to God through the crucified Christ. Somos nosotros, aquellos que hemos sido llevados a Dios a través del Cristo crucificado. And he makes similar statements in chapter 120, chapter 123, chapter 125, and chapter 135. Y él hace declaraciones parecidas en ese mismo libro, en el capítulo 1:20, 1:23, 1:25 y 1:35. None of the early premillennialists manifest any understanding or commitment to the crucial distinctive of dispensationalism, the Church Israel distinction. Así que ninguno de los premilenialistas de la iglesia primitiva creían en la distinción de la iglesia e Israel, la cual es una distinción esencial del premilenialismo dispensacionalista. All the evidence points to the fact that they were historic premillennialists. Toda la evidencia señala de que ellos eran premilenialistas históricos. A second response to Dr. Feinberg. Una segunda respuesta al Dr. Feinberg. Dr. Feinberg's claim that the early church was premillennial almost to a man is simply false.
El doctor Feinberg dice que la iglesia primitiva era premilenialista, casi en el 100%, eso también es falso. And we know it is false for a number of reasons. Y sabemos que es falso por varias razones. In what are arguably the two earliest references to premillennialism, En lo que podríamos considerar o lo que se considera las dos primeras referencias al premilenialismo. it is clear that some early Christians were not premillennial. Es claro que algunos cristianos de la iglesia primitiva no eran premilenialistas. The first reference has already been mentioned. La primera referencia ya ha sido mencionada. In the same place cited above in which Justin Martyr affirms his premillennialism, En esa misma obra donde Justino, mártir, habla o declara su propia creencia premilenial, Trypho the Jew cross-examines Justin about his belief that Jerusalem will be rebuilt during the millennium. Trifo, el judío, le cuestiona a Justino la creencia de que Jerusalén sería reedificada en el milenio. Trypho asks if he is really serious in holding a doctrine also held by the Jews. Trifo le pregunta, ¿tú realmente has considerado en serio el creer esta doctrina que también los judíos creen? Now listen to Justin's response. Y escuchen la respuesta de Justino. Justin says, I am not so miserable a fellow, Trypho, as to say one thing and think another. Él le dice, Trifo, yo no soy una persona tan miserable que digo una cosa y creo otra. I admitted to you formerly that I and many others are of this opinion. Yo te dije y formalmente que yo y muchos otros creemos en esta opinión. And believe that such will take place, as you assuredly are aware. Y creemos que tal cosa sucederá como tú mismo sabes. But on the other hand, I signify to you that many who belong to the pure and pious faith Pero también te digo que muchos que pertenecen a la verdadera fe and are true Christians think otherwise. y son verdaderos creyentes también piensan o creen en otra doctrina. Now this is very interesting. Esto es muy interesante. We learn here that in the early church, people that Justin viewed as genuine Christians Porque vemos en esta cita que personas que Justino consideraba verdaderos creyentes, he says, many who are of the pure and pious faith, él le llama a aquellos que son, muchos que son de la verdadera y pura fe, disagreed with him about the subject of premillennialism. no están de acuerdo con él sobre el tema del premilenialismo. The second reference is found in the references to Papias in the church history of Eusebius. También hay una referencia en la historia eclesiástica de Eusebio, una referencia a Papío. Eusebius lived from about 260 to 340. Eusebio vivió más o menos del año 260 al 340. Eusebius says that Papias was a premillennialist. Eusebio dice que Papío también era un premilenialista. But then he says that Papias also believed many other strange and mythical things. Y también luego dice, Eusebio dice, pero Papío también creía en muchas otras cosas extrañas y místicas. So we can conclude from this statement of Eusebius Así que podemos concluir de esta declaración de Eusebio two things. dos cosas. First, that Papias was a premillennialist, Primero, que Papío era un premilenialista. and second, that Eusebius was not. Y en segundo, que Eusebio no era un premilenialista. And so we know that even in the early church, Así que sabemos que aún en la iglesia primitiva, Christians were not premillennialists to a man. los cristianos no eran premilenialistas en el 100%.